Muy buenas noches. No sabemos si llega al extremo de encender alguna velita al más generoso de los santos, pero a buen seguro, cada primero de mes, cuando se van a dar a conocer las estadísticas del paro, algo parecido a una plegaria se le debe escapar entre los dientes. Si con García Márquez leímos El riesgo de amar en tiempos de cólera, con esta crisis que nos atenaza, gobernar, créanme, debe tener lo suyo. Si además le toca lidiar en la gestión de uno con el empleo en medio de una tasa de paro que ronda el 20%, el sueño y el descanso deben verse seriamente amenazados. En temas que son de su responsabilidad, tiene varios frentes abiertos, tantos como para elegir. Solo en el campo de Gibraltar, citar referencias como Artenius, La Seda, Integ, Boluda, Torraspapel, La Estiva y alguna más. Juan Bolsa, delegado provincial de Empleo, buenas noches y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas. Bueno, con una situación como la que le ha tocado lidiar, si continuara usted gestionando en materia de empleo, cuando llegue la época de bonanza debe ser un auténtico campo de rosas, ¿no? Porque vaya maestría. Sí, bueno, pero de hecho a mí me nombraron delegado de empleo en el año 2004 y le puedo asegurar que hasta el año 2008 no empezaron las complicaciones. No, y estuvo muy bien. De hecho, la provincia de Cádiz y también el campo de Gibraltar, en esa época ha sido donde los registros de paro han sido los mejores de toda su historia. Y se consiguió una reducción del paro. Estuvimos en un momento muy bueno de crecimiento del empleo que era realmente espectacular. Conseguimos dejar de ser eso tan manido de la provincia del paro, porque conseguimos escalar muchos puestos en el escalafón. Desgraciadamente, en el año 2008 se torció todo, para todo el mundo. Qué pena, ¿no? Sí, bueno, desgraciadamente, no solo por el camino andado. Que desgraciadamente eso, que lo más duro de la crisis, ¿no? Que hay muchas personas, muchos hombres y mujeres que han perdido su empleo. Es la cara más real de la crisis es esa, ¿no? El número de parados, ¿no? Y porque son parados con caras y ojos, ¿no? Son personas que tienen sus necesidades, que tienen sus hipotecas, que tienen sus hijos en los colegios y tal. Eso, más que pena, es el auténtico desgarro personal que a mí también me produce, ¿no? Evidentemente. Bueno, usted se dejó caer hace un par de semanas con una advertencia muy concreta sobre el primero de los temas que vamos a abordar, el puerto. O hay altura de miras en las partes negociadoras, decía usted casi textualmente, o lo podemos lamentar. Si es la crisis la que nos atosiga, la que nos persigue, todas las partes se supone que deben tener una altura de miras, ¿no? Porque se supone que así todos remaríamos hacia una misma dirección. ¿Qué cree que es en realidad lo que está fallando en la controversia y en el conflicto portuario? Bueno, pues está Porque fallando. A la altura de miras se supone que todo el mundo quisiera remar hacia una misma dirección, ¿no? Sí, bueno, ahí realmente yo creo que los interesados en arreglar ese conflicto principalmente son los propios trabajadores del puerto y la propia empresa, la MER o la que fuere, no están interesados, unos por mantener su puesto de trabajo y sus niveles de renta y otros por mantener una empresa viable y competitiva, etcétera, ¿no? Pero claro, cuando surge un conflicto como el que ha surgido, legítimo por demás, sí, hay legitimidad en los trabajadores para reivindicar lo que crean necesario y de la empresa para organizar sus condiciones, ¿no? Su propia empresa. En el caso del puerto de Algeciras hay algo más. En el caso del puerto de Algeciras estamos hablando de lo que todos estamos de acuerdo en denominar el gran pulmón económico del campo de Gibraltar, y yo diría de más que el campo de Gibraltar, de prácticamente la provincia. Es decir, en términos de PIB es imprescindible la aportación del puerto de Algeciras. De ahí dependen muchísimo empleo directo, pero sobre todo indirecto. Y más allá de ese empleo indirecto, la economía inducida. Es decir, por tanto, estamos hablando de un conflicto en un ámbito, en una empresa, en un sector de interés general. Pero cuando hablamos de interés general, no es solo una frase o un concepto grandilocuente.
es porque el interés ahí lo tenemos todos y cada uno de los ciudadanos. Por lo tanto, legítimo es el conflicto, pero también es legítimo que los ciudadanos digamos, oigan, por favor, siéntense, los conflictos, la única vía de solución de los conflictos es la negociación, el diálogo y por tanto el acuerdo. Y cuando hablo de altura de miras quiero decir que sepamos que en este mundo global, esta aldea global, no estamos solos. Hay otros pueblos, otros países, otros territorios que están compitiendo con nosotros. Y en el caso del puerto de Algeciras es muy claro que la competencia la tenemos a muy pocos kilómetros. Por tanto, que seamos capaces de conjugar todos esos indicadores para que al final la empresa esté en condiciones de seguir operando con normalidad en el puerto de Algeciras y que sus trabajadores estén bien remunerados, en fin, con las condiciones laborales óptimas, ¿no? ¿Qué referencias tiene usted de cómo va la negociación y de...? No tengo más referencias, porque eso es un asunto donde está la empresa y sus trabajadores, por tanto no tengo que tener más referencias que las que pueden conocerse a través de medios de comunicación o por declaraciones de unos o de otros, ¿no? Pero claro, tengo que insistir como autoridad laboral, pero sobre todo como un ciudadano, bueno, por mi responsabilidad, pero también como ciudadano de a pie, que se preocupa o que está preocupado ante una situación donde no podemos permitirnos ningún desliz. Es decir, yo no quiero competir con otros territorios con los costes salariales. Es decir, yo quiero que los trabajadores de mi país, porque mucho trabajo y mucho sacrificio y mucha lucha se ha tenido que hacer para conseguir un estatus salarial determinado, no quiero competir con sueldos bajos, quiero competir con buenos servicios, con calidad, con productividad, con excelencia en los trabajos que se realizan, evidentemente. Pero para eso hay que sentarse, hay que programar, hay que sensibilizarse con lo que cada uno podemos aportar para llegar a esas soluciones. Y eso es lo que pido, simplemente. Ese mismo día, sin embargo, cambiando de tema, tranquilizaba usted a los trabajadores de la antigua Torres Papel, en el sentido de que, bueno, los cursos de formación comprometidos en aquel acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Grupo Alonso empezarían a llegar en febrero de forma paulatina. Sin embargo, los trabajadores insisten más que nada en la preocupación de que los tiempos no corren muy halagüeños y que todo esto puede estar en un momento dado cogido con pinzas. Ahí quiero llegar. ¿Está en disposición la Junta de Andalucía de hacer frente a ese compromiso que ya tiene con los trabajadores para concretamente el mes que viene? Sí, sin duda. Los cursos están programados con una cadencia de inicio a lo largo del mes de febrero y algunos a lo mejor a últimos de febrero, ¿no? Pero eso está ya todo preparado. De hecho, se han estado ya llamando a los trabajadores, se están haciendo las gestiones para el comienzo de los cursos. Hemos estado trabajando con el Grupo Alonso precisamente porque evidentemente la formación que vamos a ofrecer es la que va a demandar la empresa para su posterior recolocación de estos trabajadores. Por lo tanto, reiterar, no solo no hay ningún problema, sino que estamos bastante satisfechos de poderles anunciar, ellos lo saben, que van a comenzar los cursos y más allá del comienzo de los cursos vamos a respetar esos acuerdos como no puede ser de otra manera. Desgraciadamente los tiempos no han venido bien en los últimos meses porque era difícil, el Grupo Alonso tenía que definir exactamente cuáles eran las áreas donde iba a necesitar estos trabajadores. Entonces, ha habido algunos meses donde parecía que es que esto se había olvidado, evidentemente no. Y eso se verá, y espero poder estar en el inicio de esos cursos o hacer alguna visita a unos trabajadores que por otra parte están teniendo una actitud no muy buena, es decir, sino la que debe tener un trabajador ante una situación como la que ellos tienen, de gran dificultad, de gran preocupación durante tantos años, ¿no? Desde que anunció su cierre la antigua Torres Papel. Yo creo que han tenido gran habilidad, gran maestría a la hora de sobrellevar los tiempos, y yo creo que ahora ya están en la parte final de su situación, donde se les va a ofrecer una formación muy de calidad,
muy de calidad, y donde el Grupo Alonso, que es una gran empresa, va a recolocarlo y van a tener, por lo tanto, esa oportunidad tan interesante como un empleo. Como en esta misma cuestión de la que hablamos, la Junta de Andalucía, bueno, se esfuerza en luchar contra las dificultades, en luchar contra el paro a través de la formación y a través de planes especiales como, por ejemplo, el MEMTA o el Proteja. ¿En qué medida real y de resultados contribuyen estas iniciativas a frenar una tendencia bajista? Bueno, cuando nosotros, desde la Junta de Andalucía, se puso en marcha el plan Proteja o el plan MEMTA, hay que decir una cosa, es decir, como de principio, ¿no? Es la única comunidad autónoma que, ante una situación de crisis importante como la que teníamos, acompañó a una medida del Gobierno de la Nación, como fue el Plan E, de una importante inversión pública para obra y contratación de personas. Pues la comunidad autónoma dijo, bueno, nosotros queremos también colaborar con un plan propio que también suponga una potente inversión pública para obras y servicios en los distintos municipios de nuestro territorio, y que sirva también para contratación de mano de obra en estas obras y servicios. ¿Para qué ha servido? Pues ha servido para muchas cosas. En primer lugar, evidentemente para contratar a mucha mano de obra, mucha gente que se había quedado sin posibilidad ninguna, que provenían además del sector de la construcción, que es el que cayó fundamentalmente, han tenido una oportunidad en el trabajo. Ha servido para las pequeñas empresitas de nuestros municipios de construcción, que se veían abocadas al cierre ante la inactividad. Bueno, pues han tenido la posibilidad de hacer esas pequeñas obras o esos pequeños servicios que le ha supuesto unos ingresos muy importantes. Pero también ha sido de grandes resultados para los propios ayuntamientos y municipios, porque ante una situación de grave crisis económica, donde los ayuntamientos tienen graves dificultades para hacer inversiones porque no tenían esos ingresos que antes les llegaban abundantemente a través de las licencias de obras, etcétera, bueno, pues a través de estos programas se han podido ejecutar obras muy importantes para estos ayuntamientos a través del Plan E, de Proteja, de MEMTA. Por lo tanto, el beneficio ha sido muy importante. Y hay que hablar una vez más de la solidaridad de todos los andaluces y andaluzas, contribuyendo a una situación de intento de amortiguar los efectos de la crisis para colectivos muy importantes. No pueden decir lo mismo en otras comunidades autónomas. Los otros días leía yo un informe, y ahora que estamos en una provincia como es la provincia de Cádiz, aquí en el Campo de Gibraltar, que tiene cierto paralelismo en número de habitantes, por ejemplo con la región de Murcia, que es uniprovincial. Allí no han tenido esta oportunidad y sin embargo el incremento del paro allí ha sido casi el doble que hemos tenido aquí en la provincia. Por lo tanto, ha sido una oportunidad muy interesante que hemos tenido en la provincia, en toda Andalucía, que ha beneficiado a trabajadores, ha beneficiado a empresas y ha beneficiado al conjunto de los ciudadanos a través de la acción de los ayuntamientos. Por lo tanto, yo estoy muy satisfecho, yo creo que ha sido una buena opción la que se puso encima de la mesa en su momento y bueno, y los resultados de contratación ahí están, claro. ¿Qué respondería usted a quienes acusan a la Administración de bueno,